Si quieres saber cómo fue el final de mi proceso de rehabilitación en la Escuela Nacional para Ciegos, te invito para que te quedes a escuchar este capítulo. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles. Soy Luis Alfonso Castillo, autor del audiolibro Me atreví a soñar sin ver, y en este capítulo te voy a explicar cómo fue ese proceso que viví y cómo finalizó mi proceso de rehabilitación en la Escuela Nacional para Ciegos. Y también te voy a invitar para que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que oportunamente sepas en qué momento se subió el siguiente capítulo. Así es de que te dejo con el capítulo número 10. El final de una etapa. Un domingo por la noche me encaminé muy tranquilo hacia el dormitorio. A medida que me iba acercando, oí que mis compañeros salían con cierto alboroto. Entre el grupito venían Pancho y Alejandro. Me acerqué para saludarlos y para averiguar qué sucedía. Luis, vamos al auditorio. La mesa directiva de alumnos nos está llamando a una junta urgente. Queremos saber de qué se trata. Vente, insistió Pancho con premura. En los pasillos el bullicio se acrecentó. Todos se encaminaron al segundo piso del edificio. Pronto, casi 150 estudiantes estábamos abarrotando el auditorio. Había curiosidad por saber qué sería lo que nos informarían. Silencio, por favor, silencio, suplicó un joven desde el estrado. El bullicio empezó a cesar poco a poco. Enseguida cerraron la puerta del auditorio. Afuera, a un costado de la entrada, 2 alumnos que eran débiles visuales se quedaron a vigilar. En el estrado también estaba Rogelio Sánchez, un joven universitario que tenía buen talante como líder, quien era el presidente de la mesa directiva. Su atención, por favor, los hemos llamado a esta junta para informarles que las autoridades del DIF nacional no han atendido nuestro pliego petitorio. Debido a que el plazo de espera ya se venció, hemos decidido someter a votación el tomar la escuela y declararnos en huelga hasta que resuelvan satisfactoriamente nuestras demandas, dijo Rogelio. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, también conocido por sus siglas como DIF Nacional, era la dependencia del gobierno federal que tenía la responsabilidad de darle mantenimiento a la Escuela Nacional para Ciegos y de proveer la alimentación de los estudiantes. La Secretaría de Educación Pública se encargaba del pago a docentes. La mesa directiva de alumnos le había estado pidiendo al DIF nacional más artículos de limpieza para las instalaciones de la escuela y para sus dormitorios. Sin embargo, la demanda principal era una alimentación de mejor calidad. A mí no me parecía mala la comida, pero eso era lo que más le exigían a las autoridades, mejor alimentación. Silencio, por favor, silencio. Vamos a iniciar la votación, suplicó Rogelio en medio de la gritería. Atención, lo que ustedes digan, compañeros. ¿Seguimos esperando o huelga? La cantidad de votos a favor de la huelga fue abrumadora. Así lo manifestó la gran mayoría, alzando su brazo derecho y lanzando arengas. Al terminar la junta, los integrantes de la mesa directiva reunieron a los vigilantes de la entrada y a los de los dormitorios. Les informaron que estarían en sus puestos de trabajo hasta las 6 de la mañana. Desde ese momento no dejarían entrar a nadie del personal. Estaríamos encerrados y con las instalaciones de la Escuela Nacional para Ciegos tomadas por todos los alumnos. Al otro día, la rutina en el dormitorio parecía la misma de siempre. A temprana hora ya se oían encendidas las radiograbadoras, el ir y venir de algunos internos y el chacualeo de otros que se estaban bañando. Solo que en esa ocasión el comedor estaría cerrado y no tendríamos clases. Para entonces, todas las entradas de acceso al plantel estaban cerradas y resguardadas por un grupo de muchachos. En la azotea, algunos débiles visuales vigilaban que nadie se pudiera meter al edificio. La entrada principal de la escuela, en la parte superior del portón de madera,
tenía la bandera rojinegra en clara alusión a la huelga. Desde las 8 de la mañana empezaron a llegar algunos alumnos. Eran los únicos que podían entrar a las instalaciones para apoyar la protesta. Los maestros, que también iban llegando a esa hora, respetuosamente se quedaron afuera. ¡A desayunar! ¡A desayunar!, gritó un joven en uno de los pasillos a eso de las 10 de la mañana. Subimos al primer piso. En la cocina del salón de actividades de la vida diaria, unas muchachas que no veían y otras con debilidad visual habían preparado los alimentos. Nos formamos para pasar a recibir una ración de arroz con huevo, unas tortillas y agua de limón. Al mediodía, en los barrotes de una de las ventanas más altas de la fachada, 2 compañeros lograron instalar una bocina para expresar las inconformidades. Rogelio Sánchez, desde el interior del edificio, con micrófono en mano, fue el primer orador que explicó lo que demandábamos y la indiferencia de las autoridades a nuestras peticiones. Durante el día, varios ciegos se fueron turnando como oradores. Aunque sus discursos eran improvisados, cada uno a su modo explicaba el motivo de la huelga. De esa forma, automovilistas y transeúntes que por ahí andaban se iban enterando de lo que sucedía en la escuela. Más tarde, 2 funcionarios del DIF nacional llegaron para dialogar con los integrantes de la mesa directiva, pero no lograron entrar a las instalaciones. En la breve conversación que tuvieron a través de la ventanilla del portón, no alcanzaron ningún acuerdo. Queremos hablar con el director general del DIF, no con sus representantes, les dijo enfáticamente Rogelio. Los funcionarios se retiraron muy encolerizados y aseverando: lo que ustedes necesitan es una buena calentadita. El permanecer en unas instalaciones tomadas por un acto de protesta nos incitó a realizar actividades ociosas para confrontar el agobiante aburrimiento. Jugar algunas partidas de dominó, canturrear acompañado con unas guitarras, oír eventualmente la radio o simplemente conversar entre los grupitos que se hacían por ahí en algún rinconcito. Una tarde, Pancho entró muy contento al dormitorio. Con cierta premura se acercó hasta mi litera. Luis, ¿estás ahí? Sí, Pancho, aquí estoy descansando. ¿Qué pasó? Te voy a presentar a Nicolás. Es un cuate que toca bien chido la guitarra. Hola, Nicolás. Qué gusto conocerte. Saludé luego de levantarme de la cama. A mí también me da gusto conocerte. Nicolás era muy bajito de estatura, gordito y un excelente conversador. En la amena charla que sostuvimos, nos cantó unos boleros y algunas baladas. Efectivamente, como me lo dijo Pancho, tocaba muy bien la guitarra. Entre las acostumbradas interrogantes para conocernos, supe que era originario de Orizaba, un municipio del estado de Veracruz que está muy cerca de mi ciudad natal. Años antes, cuando Nicolás perdió la vista siendo un niño, su familia se había venido a vivir al Estado de México. A partir de ese encuentro, formamos un grupito de amigos al que se sumaron Alberto y Felipe. A pesar de que estudiábamos en distintos grupos, 2 o 3 veces por semana nos reuníamos para cotorrear. Algunas veces comprábamos una botella de tequila y algo de botana, nos íbamos a la casa de Pancho o a la de Nicolás. Vaya jaleos que armábamos entre anécdotas, bromas y canciones. En una ocasión, en un viaje que improvisamos a la ciudad de Orizaba, andando por la calle, una señora nos llamó para regalarnos 2 costales de ropa usada. En la habitación donde nos hospedábamos, Pancho, con gran regocijo, abrió los bultos, escudriñó entre las prendas y tomó para él 2 pantalones y una camisa. Felipe también hurgó entre los costales para adueñarse de una chamarra y un pantalón. El chaparrito y yo preferimos no tomar prenda alguna. Por la noche nos regresamos en tren a la Ciudad de México. Felipe venía muy contento portando la chamarra y el pantalón que había escogido. 2 jóvenes que venían oyendo nuestras risas y lo ameno de nuestra conversación se unieron a nuestro grupo. «Oye, ese pantalón que traes puesto es de mujer», le comentó riendo uno de los jóvenes a Felipe. «No chingues», respondió nuestro amigo muy sorprendido y muy serio. «Sí, es de color rosado», le confirmó el muchacho. «Toca los botones y las bolsas para que cheques». «Sí es cierto, las burlas que me van a hacer cuando llegue a mi casa».
decía Felipe muy apenado entre las carcajadas de los demás, al mismo tiempo que tocaba un botón grande que tenía el pantalón al frente. De ese grupito de locuaces aventureros, solo la amistad que había entre Nicolás y yo fue la que perduró a través de los años. Aún después de haber egresado de la Escuela Nacional para Ciegos, con cierta regularidad, nos seguíamos reuniendo. Cada vez que Nicolás pasaba una temporada en la casa de mis padres, disfrutaba tanto el ambiente provinciano que añoraba quedarse a vivir para siempre en esas tierras veracruzanas. Qué tan grande habrá sido su deseo que, en una ocasión, muy serio, le dijo a su mamá: «Josefina, me voy a ir a Córdoba y ya no voy a regresar». «No le haga caso, está loquito», le dije esa vez a su mamá. Al día siguiente por la mañana, muy contentos, salimos de viaje hacia Córdoba. 2 semanas después, Nicolás se enfermó y murió un 26 de julio de 1996. Al chaparrito se le cumplió lo que tanto había añorado, quedarse para siempre cerca de esa tierra que lo había visto nacer. Era la mañana de un jueves frío y nublado. También era la segunda semana de huelga. La noche anterior, los integrantes de la mesa directiva y todos los alumnos habíamos acordado que, de no haber una respuesta favorable a nuestras demandas, realizaríamos una marcha hasta las propias instalaciones del DIF nacional. Como la esperada respuesta de las autoridades nunca llegó, a temprana hora más de 200 compañeros que nos hallábamos aglomerados sobre la calle de Mixcalco, iniciamos la marcha. Entre arengas que se oían en los megáfonos, gritos y portando sendas pancartas, nos encaminamos hacia la estación del metro. Los transeúntes que por ahí iban pasando se sorprendían al ver tal cantidad de ciegos marchar por la calle. Al llegar a las instalaciones del DIF nacional, nos apostamos sobre la explanada de la dependencia. «Solución, solución, queremos solución», gritábamos de manera reiterada. Después de 25 minutos de gritos y protestas, salieron de las oficinas 3 funcionarios. Vestían de traje y parecían de buena jerarquía en la institución. Dialogaron brevemente con los integrantes de la mesa directiva sin llegar a un acuerdo. Entre las rechiflas que les lanzamos, los burócratas se regresaron enfadados a sus oficinas. Más tarde los 3 volvieron a salir. Junto con algunos de nuestros representantes, entraron a la dependencia. Al parecer sería el director general del DIF quien los atendería. El tiempo transcurría y nuestros representantes no salían. Nosotros seguíamos apostados en la explanada, lanzando gritos de protesta. No sabíamos nada de lo que estaba sucediendo. Sabíamos muy bien que para ese tipo de discusiones el director no era un hueso fácil de roer. Tal vez transcurrieron 40 minutos cuando por fin nuestros compañeros salieron de las oficinas. Enseguida, Rogelio Sánchez tomó el megáfono y dijo: «Compañeros, el director general del DIF nos acaba de dar una respuesta favorable a todas nuestras peticiones. Todos los ahí presentes expresamos nuestro júbilo con gritos y aplausos. Entre los muros de la Escuela Nacional para Ciegos no todo era estudiar y chacoteo con los amigos. Por ahí, en algún rinconcito, también el amor hacía de las suyas. El 6 de diciembre de 1983, mi corazón se aceleró y sentí eso que se llama revoloteo de mariposas en la panza. Lupita, una alumna de 17 años, a quien conocí en el salón de actividades de la vida diaria, aceptó ser mi novia. De alguna manera supe que la piel blanca de su esbelto cuerpo, ese pelo castaño que le llegaba a media espalda y unos ojos azules que adornaban un rostro bien delineado, hacían de ella una jovencita atractiva. Lupita me confesó que yo era su primer novio y el primero que le había robado un beso en los labios. Ella también era la primera novia en mi vida. Esa timidez de mi adolescencia no me había permitido tener novia antes. La ternura y la actitud de niña traviesa de Lupita hicieron de nuestro noviazgo una relación llena de cariño. Yo diría que, a veces, hasta de momentos graciosos, como una ocasión cuando un joven nos ofreció su ayuda para cruzar la calle. Mientras nos iba guiando, muy circunspecto le comentó a mi novia: «Disculpe, señorita, no se vaya a molestar por lo que le voy a decir, pero trae los tenis al revés». «Ja, ja, ja, no sé cómo no sentiste que los traías al revés. No creo que tengas los pies al revés», le dije a carcajadas en cuanto el joven se alejó.
En mayo de 1984, Lupita decidió terminar con nuestro noviazgo sin explicación alguna. Nunca me dijo si su decisión había sido porque en julio de ese año me regresaría a Córdoba o por alguna otra razón. Años después, cuando yo vivía en la Ciudad de México, supe de ella y la invité a comer. En el restaurante, a veces con risas y otras veces serios, recordamos tantas cosas de la escuela y cómo había sido nuestro noviazgo. Y dime, ¿te casaste?, me preguntó sonriendo como si se tratara de una de las travesuras de aquella novia de juventud. Sí, me casé y tuvimos una niña. Ahora cuéntame, ¿qué pasó contigo? También me casé y también tengo una niña y un niño. La conversación, que había sido tan amigable, me dio la confianza suficiente para preguntarle, ¿por qué decidiste terminar con nuestro noviazgo? Lupita bebió un sorbo de su refrescante limonada, dejó escapar un suspiro y luego respondió con serenidad. En ese entonces me di cuenta que bromeabas mucho con nuestra amiga Zule y pensé que me engañabas con ella. Eso fue algo que nunca te quise preguntar. Después me di cuenta que no, nunca me engañaste. Llegó el último día de junio de 1984 y también finalizó el ciclo escolar. Todos los alumnos se irían a pasar las vacaciones con su familia, regresarían hasta el 2 de septiembre. Para mí sería distinto. El viernes por la mañana me iría a Córdoba y ya no regresaría. Mi proceso de rehabilitación en la Escuela Nacional para Ciegos había terminado. No obstante que en mi corazón sentía tristeza por la ruptura sentimental con Lupita, también me sentía con el optimismo suficiente para emprender la conquista de mis sueños. Un día antes de mi partida fui a la oficina de la directora de la escuela. Con cierta nostalgia me despedí de la maestra Telma Rueda Báez. Le di las gracias por la oportunidad que me dieron de aprender a adaptarme a mi nueva vida. Enseguida la maestra se levantó de su asiento, se acercó para abrazarme y me dijo, «Te deseo todo lo mejor, aunque estoy segura que te irá muy bien, porque tienes todo para alcanzar tus aspiraciones». Salí de la oficina de la directora y empecé a recorrer aquellos salones en los que había aprendido tanto. Me fui despidiendo de cada uno de mis maestros hasta llegar al salón de actividades de la vida diaria, aquel que parecía una pequeña casa. «Maestra Pili, me vengo a despedir de usted. Ya mañana me regreso a Córdoba», le dije a la joven que me enseñó a caminar con el bastón. «No chingues, ¿cómo que ya te vas?», me respondió con tristeza y con la voz quebrada al mismo tiempo que me abrazaba. «Sí, maestra, pero le prometo que regresaré a visitarla pronto», le dije abrazándola muy fuerte. Para la mayoría de los internos, dejar la Escuela Nacional para Ciegos significaba un desafío bastante riesgoso. No cualquiera se atrevía a salir para enfrentarse al rechazo y a la discriminación de la sociedad. Eso era tanto como saltar de un nido al vacío en el que volabas o te caías. Sin embargo, el intenso deseo que sentí para conquistar mis aspiraciones me dio el impulso necesario y salté de ese nido.